Muy buenas tardes, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Responsabilidades penales y administrativas derivadas de los actos de acoso y violencia escolar entre menores. Evento que está dirigido fundamentalmente a directivos de las instituciones educativas y a personas en general a quienes les puede interesar este tema. Cabe precisar para quienes no nos conocen que nuestra firma forma parte del grupo Torres y Torres Lara, compuesto por ACE Consultores, que es nuestra consultora económica financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red, lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 22 países. Y en tercer lugar, LegalVerse, que es una empresa pionera en el sector legal tech del mercado peruano, dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguros. El grupo TITL periódicamente organiza este tipo de eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. A todos ustedes, bienvenidos. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer a nuestra audiencia las responsabilidades legales y administrativas que penden sobre los docentes y padres de familia frente al bullying entre menores. La mecánica del presente webinar será la siguiente. Tendremos 3 participantes quienes abordarán los temas por un espacio total de 50 minutos aproximadamente. Luego de sus exposiciones, absolverán las consultas de los participantes de manera muy puntual por un espacio máximo de 10 a 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante las exposiciones vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas finalizadas las 3 charlas. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales, evitemos comentarios y que sean muy claros e indicar a qué expositor van dirigidas. Respecto a las diapositivas que vamos a ir compartiendo con ustedes, no se preocupen, estas les serán enviados a sus correos a más tardar el día de mañana. El orden de las exposiciones será doctor Alonso Morales en primer lugar, segundo lugar el doctor Persiguaro, tercer lugar la doctora Guadalupe Montenegro. Dicho esto, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos para que se pueda escuchar mucho mejor las conferencias y damos el uso de la palabra al doctor Alonso Morales, quien será el encargado de presentar el tema que nos congrega el día de hoy. Adelante, Alonso, Sí. bienvenido. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar con todos ustedes. Este es un tema un poquito delicado y que se ha puesto, vamos a decir, en la agenda de las autoridades, agencias de protección del consumidor y actividades y entidades educativas de forma muy precisa y cada vez más con una atención más efectiva y con sanciones, en su caso, muy rigurosas. Indudablemente este es un tema que se ubica entre la gestión de riesgos que hay que tener presente, ¿no? Una entidad que no gestiona riesgos, bueno, tiene problemas afrontando riesgos económicos, legales, operacionales, reputacionales. Este es un efecto también que tiene en los centros educativos el problema del bullying, financieros. Y como decíamos, en general, fuera de eso, hay riesgos propios de una comunidad educativa y sus relaciones, ¿no? Entre docentes en personal administrativo, entre docentes y estudiantes entre estudiantes mismos. Muy bien, siguiente por favor. Vamos a poder apreciar entonces que estos temas de personas nos llevan a lo que llaman problemática de adecuación social, ¿no? Y que se traduce en discriminación y en una palabra como el bullying, que inicialmente se refería a agresiones físicas, que ha tomado una connotación mucho mayor, ¿no? Ya se trata no solo de lesiones físicas o atentados a la vida, sino agresiones sexuales o emocionales, ¿no? Vale decir, la integridad psicológica de las personas, ¿no? Y esa integridad puede ser, como decimos, ¿no? Una afectación física o psicológica y que genera
también psicológica, un daño físico. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La integridad, las afectaciones, por ejemplo, a la integridad física pueden ser consumadas o no consumadas, ¿no? Y esas consumadas pueden generar lesiones, lesiones personales, pueden afectar la vida, o no ser consumadas, pero las motivaciones ser consideradas graves y dolosas, ¿no? Realmente, frente a la exposición que se tiene a este bullying, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que tomar medidas preventivas. Y esto es muy importante porque las autoridades en este momento valoran más que el hecho inevitable que pueda producirse un bullying en el colegio, es qué actividades o qué protocolos preventivos tuviste, ¿no? Y luego cómo procediste frente al hecho consumado o no consumado, pero que tiene una incidencia grave, ¿no? Ello lleva efectivamente a aspectos administrativos o penales. Y en los aspectos administrativos de entidad administrativa interviene, como ustedes saben, UGEL e INDECOPI. Y en materia penal es otro campo, va a depender muchas veces de la negligencia o indolencia o el grave descuido, ¿no? Con el que participó el colegio y esta suerte de conducta que puede ser o muy grave o dolosamente grave, generar aspectos penales. Podemos pasar a lo siguiente. Simplemente quería contarles algunos casos, ¿no? Que se vienen sancionando. A ver, hemos tenido lamentablemente oportunidad de ver cosas como graves agresiones físicas en los colegios, ¿no? En algunas universidades ya hay amenazas con arma, ¿no? Que están implementando inclusive algunos mecanismos de detección de metales. Hemos tenido la oportunidad de ver desde insultos simplemente racistas por estado civil de los padres o por la anorexia de la víctima, ¿no? Llevar a los alumnos hasta el hecho de tratamientos psicológicos y no poder regresar estables a tener, vamos a decir, participación física presente en el colegio, sino a continuar sus estudios en vía remota o virtual, ¿no? O prácticas de agresión sexual que suceden entre heterosexuales o que va pasando forzando a personas a tener sexo oral siendo del mismo sexo, ¿no? Temas que están viniendo de esta manera. ¿Y qué es lo que está pasando? La autoridad frente a ello, obsérvese, hemos tenido casos en que los centros educativos, a pesar de la gravedad de los hechos presentados, activaron sus protocolos, ¿no? Habían tomado medidas de seguridad, se activó el protocolo. Indecopi, por ejemplo, preguntó si los protocolos se habían producido y se produjo una neutralización, rápida acción respecto a los hechos, y en algunos de estos casos Indecopi decidió no sancionar porque vio que el centro educativo había hecho prevención de riesgos y había manejado bien sus protocolos, ¿no? Vale decir, la autoridad tiene claro que no puede evitar que el bullying se produzca. La pregunta es, ¿cuáles son los protocolos previos y cuáles son las acciones posteriores que desarrollas? Si es coherente con eso, la autoridad administrativa por lo menos no va a sancionar a la institución educativa y tampoco va a alcanzar esa responsabilidad a los representantes, directores o administrativos. Sin embargo, naturalmente hay que atender, siempre tener cuidado con la responsabilidad penal que puede existir en alguna parte, pero que con los protocolos no va a derivar en una responsabilidad de la institución. Lo que hemos podido apreciar, y eso quería concluir diciéndoles, que se viene sancionando y denunciando muy claramente el incumplimiento de los protocolos según el plan de convivencia. Y esto llevó a sanciones de 7 ITs a 35 ITs por infracción, ¿no? Y también sanciones por no registrar los casos de violencia o acoso escolar en el libro de registros de incidencias y CICB. ¿De acuerdo? Muy bien, con esta introducción breve o concisa, voy a darle el uso de la palabra al doctor Guaro, que va a enfocar el tema penalmente, ¿no? Y luego
a Lupe Montenegro, que va a enfocar el tema desde la perspectiva de las UGELes e Indecopi. Curiosamente, Indecopi es el ente regulador en materia administrativa más duro, ¿no? Porque por lo menos UGEL les inicia primero un procedimiento preventivo, ¿no? Un procedimiento que acaba en recomendaciones, y si las recomendaciones no son implementadas, pues recién sanciones. En el caso de Indecopi, como ustedes saben, se produce el hecho, investiga, y si los protocolos no funcionaron, o no existían, o no se aplicaron, sanciones. Es curioso, porque muchas veces los protocolos existen, pero no se preocuparon de decir quién lo aplicaba, ¿no? Hemos visto protocolos que dicen, se reunirán una vez al mes para ver y monitorear lo que ha sucedido, pero no dicen quién convoca. Y como no dicen quién convoca, nadie convocó y nunca se tomó acciones sobre el particular, ¿no? Hay que revisar si los protocolos no van acompañados solo de buenas intenciones, sino de una aplicación práctica y ejecución práctica del mismo, ¿no? O se nombra un comité y no se nombra al presidente del comité. En consecuencia, no se sabe quién convoca el comité, ¿no? En fin, estos temas prácticos los va a desarrollar en este momento la doctora Montenegro y el doctor Percy Guaro. Le cedo la palabra al doctor Guaro porque, según lo que nos hemos organizado, él sigue en su exposición. Un gusto de haberlo saludado. Doctor Guaro, su presentación, por favor. Gracias. Buenas tardes con todos. Voy a pedir que, por favor, la persona que está viendo el tema de las diapositivas pueda ubicar en la parte pertinente. En cuanto a la responsabilidad penal o las responsabilidades penales que habría en esos casos de actos de acoso y violencia entre menores, ¿no? Eh, Sabemos, por ejemplo, por todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que efectivamente hay pues actos que han ido mucho más allá de lo común, ¿no? Es decir, la violencia no solamente es a través de los adultos, sino también en los niños, en los adolescentes, ¿no? Es por ello que se dio en principio el Código de Niño y Adolescente, ¿no? Y también el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esto es lo que regula toda la actividad en el cual se puede decir que un menor es investigado por este tipo de actos. A diferencia de un menor, el adolescente es investigado, es procesado, pero no con las normas que rigen el proceso penal para adultos, ¿no? Sino que se establece que los adolescentes entre 14 y menos de 18 están sujetos tanto a derecho como a obligaciones, pero ellos también responden por la comisión de una infracción, ¿no? En una responsabilidad penal especial. Esto es, de que ellos no cometen delito como tal, como el adulto, sin embargo, sí pueden cometer infracciones a la norma. Y esta responsabilidad, si bien es cierta, es penal, pero es un penal especial, específicamente para los menores de 14 a menos de 18 años. Entonces, ese es el marco en el cual la norma nos coloca. Como hemos escuchado anteriormente en la vida misma, de que el ámbito penal acciona cuando se ha rebasado ya los filtros sociales, los medios en el cual se da el control social. Es decir, la sociedad organizada tiene medios por el cual se puede controlar a las personas y estos son menos gravosos o menos graves, pero cuando ya va más allá, la última razón de la misma es el derecho penal. En ese sentido, tenemos, como habíamos dicho, los principios del Código de los Niños y Adolescentes, que se aplican también
para este tipo de actos. Por ejemplo, tenemos el principio de legalidad, ahí está, y también el principio de confidencialidad y reserva del proceso. En el caso primero, se tiene que el principio de legalidad es lo que está establecido en la norma. No se puede procesar, no se puede llevar a cabo un proceso determinado a un menor si es que no está establecido en la norma, en este caso el Código del Niño y Adolescente, y también no relacionado a la responsabilidad penal de los adolescentes. El principio de confidencialidad y reserva del proceso es muy importante porque refiere o se refiere que los actos que se vean en el seno de una investigación deben ser, si no es secreto, pero sí reservado. Reservado para las partes, reservado para los intervinientes, reservado para los sujetos procesales. Por lo tanto, un caso de esa naturaleza no se podría estar siguiendo, ¿no?, a través de comunicaciones entre los padres de familia, entre las personas, sino tiene que ser reservado para las personas interesadas en el caso. Y de confidencialidad, porque si bien es cierto, toman conocimiento, es para el uso interno de las personas involucradas, no es para publicar. Esos principios son necesarios en todo lo que se trata de niños y adolescentes. De otro lado, tenemos también principios por el cual se da el decreto legislativo 1348, que viene a ser el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Ahí vamos a encontrarnos con varios principios. El primero es que es una responsabilidad penal especial. Como habíamos dicho anteriormente, esta responsabilidad penal especial es porque se trata de menores de 14 hasta antes de 18 años. De otro lado, hay un principio de justicia especializada. Estos procesos no lo lleva cualquier juez, sino una fiscalía, un juzgado especializado en adolescentes, niños y adolescentes. De otro lado, tenemos también el principio de interés superior del adolescente. Así como existe el interés superior del niño, también existe en estos casos el interés superior del adolescente, que viene a ser, ¿no?, que primero está el adolescente, primero, en primer orden, cualquiera sea la posición de las partes, lo que se tiene que buscar siempre, qué es lo que le beneficia en este caso al menor. También tenemos el principio proadolescente, que es todo aquello que beneficia, que va a ser en protección de él. El principio de desjudicialización o mínima intervención. Si existe para todos la mínima intervención, es decir, cuando va a intervenir el derecho penal, cuando ya no haya otra arma. Esto también se aplica aquí. Es decir, se tiene que pasar los filtros internos de los entes, de los colegios, de los clubes, de las familias internos. Y ya cuando ya no existe más, hay una intervención, pero mínima. De otro lado, la responsabilidad también penal especial. No es lo mismo la responsabilidad de un adulto, ¿no? No se sanciona igual que la de un menor. Y por último, el principio de proporcionalidad y racionalidad. Debe ser proporcional en el sentido de que debe ser adecuado, debe ser a la edad. Hay penas, vamos a ver, de menores de una cierta edad, cuando son de 14 a 16, de 16 a 18. Tiene que ver el tema donde ha vivido, el contexto en el cual se ha desarrollado. Todo tiene que ser proporcional al hecho. Y racionalidad, es decir, en todo momento debe ser la razón la que dirija a todos los intervinientes. Esto es, tanto a los fiscales, a los jueces, a las partes, a los abogados, tiene que darse la razonabilidad. Siguiente, por favor. Tenemos ahí el enfoque de aplicación, ¿no? ¿Cómo se aplica estas normas?
durante el proceso y la ejecución de medidas socioeducativas. Decíamos al inicio de que no hay prisión, en este caso como el adulto, no hay una sanción privativa de libertad propiamente dicho como se denomina en el caso de los adultos, sino que existen lo que se llama las medidas socioeducativas. Es decir, todas aquellas medidas que van a servir para que el menor sea nuevamente insertado a la sociedad en unas condiciones adecuadas. De otro lado, tenemos también de derecho que reconocer al adolescente como sujeto de derecho. Es otro aspecto importante, porque el adolescente es, ante todo, es un sujeto, es una persona con un pasado, con un presente, que tiene, digamos, un entorno, es decir, valorizar al adolescente en toda su dimensión, porque ese sujeto, esa persona, es un sujeto, tiene derechos que se tiene que respetar. Otro lado es la interculturalidad, que es también respetar la identidad étnica, ¿no? Étnica. Ustedes saben de que, bueno, antes era mucho mayor el tema de las razas, del que viene de la sierra, de la selva, de la costa. Hoy estamos en otro tiempo, ¿no? En el cual hemos empezado a ser nación, ya no en un pensamiento del serrano, del selvático, del costeño, sino de que estamos construyendo una nación, la nación peruana, ¿no? Entonces es necesario, aún así, identificar el tema de las etnias, de dónde vienen, de la persona en sí. Y casos hay muchos en el cual se puede hablar, ¿no? Se ha tenido casos, por ejemplo, en el cual se habla por su forma de hablar, por su forma de actuar, hay una cierta, digamos, separación o en el cual se tiene que enfocar esta aplicación para las normas. Finalmente, un tema de restauración, es decir, promueve la participación de la víctima para lograr su reparación adecuada y la aceptación de responsabilidad del adolescente. Es importante cuando se habla de restauración, a diferencia, por ejemplo, de una renovación o una reconstrucción, ¿no? Se está hablando de una restauración. Por eso se habla de una justicia juvenil o de adolescentes restaurativa. Esto es que vuelva al escenario, que vuelva al lugar en el cual debió estar, ¿no? Entonces, esa restauración que se aplica en un edificio en el cual una reconstrucción es tumbar todo y empezar, mientras cuando es algo arqueológico, algo como patrimonio cultural, se tiene que restaurar, es decir, no se pierde la esencia. Y la esencia en este caso de las normas es que esa persona, ese ser humano, ese adolescente, sea restaurado, sea vuelto, regrese a su nivel en el cual estuvo. ¿Y a quiénes se aplica? Como habíamos dicho, se aplica a los adolescentes entre 14 y 18 años de edad. La siguiente, por favor. 18 años de edad al momento de la comisión del hecho tipificado como delito o falta por el código. Es decir, ese rango de edades, 14 a menos 18, porque si es de 18 para arriba, ya es de adultos, ¿no? Hubo un acuerdo en el que en la ONU, en las reglas de Beijing, se trató en 1985 en China, se estableció estándares internacionales para el trato de niños y adolescentes en conflicto con la ley, con el objetivo de garantizar su bienestar y reinserción social. Es decir, estas reglas de Beijing hacen que los menores puedan ser tratados con dignidad, un trato especial, y aquellos que tienen conflicto con la ley, el objetivo es que tengan un bienestar y se reinserten en la sociedad. En cuanto al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿no? Viene a ser un conjunto, la siguiente, por favor, viene a ser, como ahí vamos a ver, un conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas. Es decir, no es una unidad, sino es un conjunto de estos principios, de las normas, de las autoridades, especializaciones administrativas y todo aquello que va a servir en la investigación y el juzgamiento de este tipo de delitos de menores de 14 hasta antes de 18 años. ¿Quiénes participan? La siguiente, por favor. ¿Quiénes participan en este proceso? Vamos a encontrar que participa el Ministerio Público, la Fiscalía. Tenemos el adolescente, en este caso tanto infractor como también el agraviado, y su defensa legal, el padre también o tutor, si no tuviese el papá, o responsable del adolescente, la policía especializada en niños y adolescentes, el juez especializado y también la víctima o el agraviado. Tiene especialidad, la segunda, excepcionalidad de la privación de la libertad. Vamos a ver que también pueden ser privados de su libertad los adolescentes, ¿no? Por ciertas situaciones, pero este es algo excepcional, es algo muy excepcional. El primer punto que no se debe dar como tal en cualquier situación, sino debe ser excepcional la privación de la libertad. Debe ser motivada, es decir, fundamentada, ¿no? Por las personas, por las autoridades del caso. Y debe ser como última ratio o última razón. Cuando no hay otra medida socioeducativa, es que se puede internar, en este caso, una privar de la libertad. En cuanto a la detención de un menor, es necesario determinar que es diferente a la del adulto. En el adulto, el código establece que puede estar detenido por flagrancia, en este caso, hasta 48 horas. Antes era 24, eso se amplió a 48. Por eso cualquier persona que es detenida en flagrancia pasan, ¿no? 48 horas como mínimo. En el caso del adolescente, 14 a 18 años, establece que es 24 horas, o sea, la mitad, ¿no? 24 horas puede ser el plazo de detención por la policía de oficio o la detención preliminar en su caso. Ahí tenemos que el Comité de los Derechos, la siguiente, por favor. Ahí tenemos que el Comité de los Derechos del Niño y Adolescente, todo menor detenido y privado de la libertad deberá ser puesto a disposición de una autoridad competente 24 horas para que se examine la legalidad, ¿no? Eso está dentro de los derechos del niño. El rol del representante del Ministerio Público en la detención del adolescente. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer la Fiscalía? ¿Qué puede hacer? La siguiente. ¿Qué puede hacer, por favor? Primero, disponer la libertad del sujeto infractor, del supuesto infractor, ¿no? La Fiscalía, una vez que recibe a un niño detenido por la policía, dentro de sus facultades está disponer la libertad. Otra es aplicar la remisión. Esto es promover la abstención de la acción penal. Entonces la Fiscalía puede decir, ¿sabes qué? En este caso yo no voy a interponer una acción penal, ¿no? Yo en otro momento voy a separar del proceso. ¿Por qué? Porque lo que ha realizado el menor no es un acto grave, no es una infracción grave. Entonces, no lo voy a someter y lo remito, ¿no es cierto?, a otras formas en el cual se le va a realizar el trabajo, que ahora lo vamos a ver. También puede la Fiscalía comunicar al juez de la investigación preparatoria la continuación de las investigaciones. Claro, la Fiscalía comunica, de ser el caso, ¿sabes? Voy a continuar esta investigación. Facultad de la Fiscalía de proseguir con el proceso. Y finalmente, presentar requerimiento de internación preventiva
a una medida alternativa o una medida alternativa de limitación de derechos. Es decir, podría decir pedirle al juez que el menor sea internado o de lo contrario, vamos a aplicarle una medida alternativa, que no esté en un determinado lugar, que permanezca todos los fines de semana en tal lugar, que vaya a tal municipalidad para realizar una labor, todo ello. Vamos a verlo. Características de la medida de internación preventiva. Habíamos dicho que es excepcional, que tiene que tener proporcionalidad y que tiene que tener la siguiente, por favor, duración de la medida, ¿no? Podría ser 120 días en procesos comunes y 150 días como plazo máximo en complejo. La siguiente, por favor, tenemos que avanzar. Vamos a encontrar las infracciones graves. Esto lo vamos a encontrar en el Código Penal de los Adolescentes, en el artículo 163.4. Y vamos a encontrar una serie de tipos penales, o sea, es decir, nos remiten al Código Penal para decir cuáles son esas infracciones, no le llaman delitos, sino infracciones graves que el menor podría cometer y podría ser internado. Parricidio, que es decir, que el ataque al padre, a la madre. El otro es el homicidio calificado, ¿no? Es decir, eliminar, quitar la vida. El feminicidio, el ataque, ¿no? Pero a la familia, a los que viven en sí, en una determinada casa. Las lesiones graves, cuando la víctima es menor de edad, de la tercera o persona con discapacidad, de la tercera edad se refiere, ¿no? Esto es que sea grave el ataque a un menor, a un mayor de edad, tercera edad, o un discapacitado. Lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar, instigación o participación en pandillaje pernicioso, esto es un pandillaje reiterativo, perverso, malo, un secuestro, ¿no? Que es la privación de la libertad por un determinado dinero, trata de personas y formas agravadas de esto, es decir, la comercialización, ¿no? El ver a personas de un lugar a otro, previo pago, una violación sexual que, como dijo el doctor Morales, efectivamente, lamentablemente se está dando, tenemos casos, hemos visto casos de esa naturaleza en colegios, en el que lamentablemente, hay veces entre alumnos y lamentablemente otras veces, a veces de profesores a menores y una serie de situaciones, por eso que la gente ya no cree, ¿no? Ya no piensa ya en la honorabilidad, tienes que demostrarla, tienes que ver, tienes que investigarse. Los robos agravados o aquellos ataques con violencia, con amenaza ante la víctima, ¿no? La extorsión que está de moda ahora, en el cual participan también menor y puede ser un menor que esté inclusive estudiando, promoción o favorecimiento al TIC, que es el tráfico ilícito de droga, ¿no? Y sus agravantes, así como también el tráfico ilícito de insumos químicos o productos fiscalizados. Todas estas infracciones graves, ¿no? Son motivo para un internamiento de un menor. En cuanto a las medidas socioeducativas, la siguiente, por favor. Esta debe ser considerado como una sanción, pero especial, ¿no? Como última medida. Siempre habíamos dicho que tiene que ser última ratio, última razón, última medida. Antes debe valorarse otras medidas socioeducativas como orientación familiar. Y ahí está, ¿no? ¿Cuáles son? La orientación familiar, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y la libertad asistida. Esas formas en el cual se debe dar un carácter socioeducativo deben ser primero y ya finalmente ya estaríamos hablando de un internamiento, ¿no? Final. Seguimos, por favor. Dentro de esas medidas socioeducativas
que no son privativas de libertad, habíamos dicho, ¿no? Que viene a ser la amonestación, es la llamada de atención que hace el juez a un menor y también a los padres, ¿no? Acerca de sus actos infractores que había cometido. La libertad asistida, esto es que sea que esté constante, que esté alguien en libertad el menor, pero que le esté vigilando, que le esté regulando cómo está su conducta. La prestación de servicios a la comunidad cuando el menor tiene que asistir a un lugar determinado a realizar una labor determinada por el juez, que generalmente son las municipales u otro parecido, y la libertad restringida en el que tiene días de salida y otros días en el cual puede estar en libertad. Y finalmente, pues, la privativa de libertad, que viene a ser el internamiento o la internación en un centro juvenil, ¿no? También ya en esos casos graves que hemos dicho anteriormente. También, aparte de las no privativas de libertad y las privativas de libertad, hay algunas medidas también socioeconómicas accesorias, ¿no? Por ejemplo, fijar un determinado lugar de residencia. O sea, tú no vas a ir sino en otro lugar. Aquí es necesario que vivas. No frecuentar a determinadas personas. Si este grupo te está perjudicando para tu conducta o te está influyendo, entonces no frecuentar a esa persona. Y también no solamente personas, sino lugares en el cual la reputación se hace dudosa. El juez las va regulando según las condiciones, las situaciones que pasan. Ya esto ya hemos visto, que es la medida socioeducativa, amonestación, ¿no? La prestación de servicio a la comunidad, libertad restringida, eso ya lo hemos visto. Ahora pasamos a la siguiente, avanzamos, por favor. Ya tenemos el tiempo. La otra más. Ya, gracias. Ya, aquí están acerca de las sanciones penales en el que, por ejemplo, tenemos arriba la infracción grave de 4 a 6 años cuando los infractores tienen de 16 a 18 años. De 16 a 18 años, de 4 a 6 años. También de 14 a 16 años, ¿no? Y de 6 a 8 años, por ejemplo, cuando cometen delitos graves como sicariato, violación sexual de menor de edad, seguida de muerte. Que esto pareciera pues grave, ¿no? Pero efectivamente se da. O sea, hay casos que se han dado, hay casos que se están dando, que la violencia están utilizando a menores. Entonces, de ahí la necesidad de que los padres y también los profesores o tutores tengamos la capacidad de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser muy fácilmente manipulados estos menores de 14 a 16 años para cometer delitos. Y como saben que la pena no es cadena perpetua, no es 25 años, 30 años, sino la pena son 6 a 8 años, entonces es fácil manipularlos y usarlos. Las infracciones graves tienen como consecuencia la aplicación de 1 hasta 10 años, es decir, solo pueden durar hasta 10 años una sanción de internamiento para un menor de 14 a 18 años, que a diferencia de un adulto, que es hasta 35, ¿no? Adolescente de 14 a 18 años, estamos hablando de 1 a 4 años, infracciones generales. No necesariamente lo que hemos visto anteriormente, sino en general. Los adolescentes de 14 a 16 años, de 3 a 5, cuando son infracciones graves, aumenta. Y los adolescentes de 16 a 18, de 8 a 10 años, con el sicariato y violación sexual de menor de edad, seguida de muerte. Entonces, todas estas situaciones se pueden dar, se dan, ¿no? Todos los días en la fiscalía, en la policía, en este caso en el Poder Judicial, ¿no? No son muchas veces seguidas, simplemente se da la noticia, usaron, o un niño estuvo ahí, un adolescente en este caso, pero el proceso continúa y termina en esta situación, ¿no? Minuto, Entonces, Percy, un minuto. sí, finalmente tenemos la omisión de denuncia, por favor.
Este artículo 407, eso está en el Código Penal. En el Código Penal, no, esto se da en los casos cuando la persona, en este caso puede ser un director de un colegio o puede ser una persona que esté obligada a denunciar. La ley le dice que tiene que denunciar y no lo hace. En esos casos, hay una sanción, ¿no? De pena privativa, primero de 2 años y se agrava de 2 a 4 años, ¿no? Cuando la infracción o el delito cometido supera a 5 años, y finalmente de 2 a 6 años si se refiere a delitos mucho más graves todavía. Cualquier situación o pregunta podemos ir complementando en los siguientes minutos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Guadalupe Montenegro. Adelante, Guadalupe. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me permiten, por favor, unos minutos para compartir la presentación? Silvita, tu apoyo indicándome si se Sí, puede ya ver lo que salió, estoy pero compartiendo. debes ponerla en pantalla completa. Lo Listo, acabo ya de está. poner. ¿Se ve? Adelante, ya se ve. Excelente, gracias. Gracias, doctor Percy, también por sus apreciaciones en este caso que es un típico caso que siempre se va repitiendo en Indecopi y Eurogel, que también tiene las competencias. Un poco para conocer la base legal, les dejo acá una pantalla de las normas que se están aplicando tanto por parte de UGEL como de Indecopi. Algo que tienen que conocer ustedes es principalmente cuáles son las obligaciones que tienen ustedes como centro educativo. He visto que hay colegios particulares y también estatales conectados. Lo principal, lo que tienen que saber es que siempre tienen que contar con un psicólogo, brindar una asistencia y protección. El doctor Alonso iniciaba esta conversación señalándoles de que mucho se está viendo las funciones preventivas que pueden tener los colegios, cómo están actuando frente al reporte de un caso, cómo están actuando cuando toman, no reportan un caso, pero toman conocimiento que se está presentando un caso de violencia o acoso escolar. ¿Cuál es esa asistencia que están brindando? ¿Cuál es esta protección? ¿Cuáles son incluso los protocolos, las medidas preventivas? Por ejemplo, entregar un boletín informativo, el manual de convivencia. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, han optado por hacer incluso documentos gráficos donde pueden explicar al menor a quién recurrir, a quién tienen que contactar cuando puedan observar o cuando son partícipes incluso de uno de los actos de violencia que se pueda dar dentro del centro educativo, ¿no? Lo básico y lo que hemos visto también, que pese a que es algo que ya a estas alturas todos los centros educativos lo deberían de tener claro, el contar con un libro de registros de incidencias y el registro de SICB no lo están aplicando, o aplican uno y dejan de aplicar el otro. Entonces también vamos a hacer un pequeño análisis de cómo el Indicopi ha venido observando ese tipo de conductas, ¿no? Y sancionándolo. Contar con personal responsable de la promoción y la implementación de convivencia democrática. Nos ha pasado incluso que cuando hemos revisado reglamentos internos o el manual de convivencia, explican detalladamente cómo son los protocolos, los pasos a seguir, pero no mencionan, no identifican quién es la persona encargada. Entonces, se imaginan que esta información, al entregarse al padre de familia o incluso al menor, padres deberían compartir esta información con los menores, ¿cómo pueden ellos saber a quién les deben de reportar un caso si ni siquiera saben quién es la principal figura a la que se le reporta? Nosotros tenemos conocimiento que es el director, que vamos a buscarlo, pero los menores no. Y son ellos, en realidad, los llamados a, de primera mano, poder reportar algún caso que se pueda dar en el centro educativo. Solo los colegios tienen en realidad que asumir obligaciones. Siempre hemos sido partícipes de indicar que no solamente es el centro educativo en sí que tiene que asumir las obligaciones frente a un acto de violencia o acoso escolar. La primera mano, la primera fuente que tenemos son los docentes. Ellos tienen que detectar, atender y denunciar. ¿Qué mejor que sus propios profesores que observan las conductas de los menores para poder detectar alguna situación y reportarla si es necesario? Ellos van a detectar, atender estas denuncias por hechos de violencia, intimidación, entre otros. No solamente ellos, también se pide la colaboración y están obligados a participar los padres de familia. Ha pasado que cuando, usualmente es con los padres de familia de los agresores, cuando se han reportado estos casos y se ha citado a los padres de familia, muchos de los padres de familia se niegan a reconocer alguna conducta de su menor hijo por más medios probatorios o documentos, videos, grabaciones, lo que fuera que puedan haber obtenido ustedes como medios probatorios, se le enseña al padre de familia. Por eso siempre se les recomienda a los colegios que cada reunión que tengan con padre de familia puedan emitir
actas donde dejen constancia de lo que se le ha trasladado al padre de familia y las obligaciones que tienen que asumir. Si por A o por B en algún momento ellos deciden no firmar esta acta o simplemente no reconocer estas situaciones, hay mecanismos como para buscar incluso a futuro poder evaluar una renovación de la matrícula. No podemos suspenderlos, claro está, pero sí pueden no renovar la matrícula por un tema de conducta o por no asumir los compromisos que se deben asumir, por ejemplo, en estos casos. Son situaciones en las que se evalúan en ese momento cómo se ha tratado el caso, qué es lo que el colegio ha emitido, qué es la información que ha trasladado y poderle darles una solución, porque el padre de familia también tiene que comprometerse en estos casos. Su función es corregir y cumplir estos compromisos. No se va a solucionar un acto de violencia y acoso, por más protocolo que puedan aplicar, si es que los padres de familia no están comprometidos en esta situación, para que estos actos justos no se puedan volver a cometer al futuro. ¿Qué otro tema tenemos por acá? El equipo responsable, que los indicaban. En este caso hay colegios públicos, el CONEI es el Consejo Educativo Institucional que puede operar como cabeza para responsable de estos temas de convivencia escolar. Los directores en los centros educativos particulares, los padres apoderados, incluso los docentes también pueden intervenir como los responsables de esta convivencia escolar. Ahora bien, les decía al inicio que no solamente es el tener mi manual de convivencia, ya está, tengo bien detallado cuáles son los planes o acciones a los que se van a iniciar ante una alerta en específico, ¿no? Una violencia física o psicológica o incluso sexual, sino también la responsabilidad del centro educativo de contar con un libro de registro de incidencias, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado el menor? Los alumnos saben dónde va a estar ubicado este libro de registro de incidencias. Si un menor detecta una situación que le está incomodando de dos alumnos que pues están violentando entre ellos, ¿a quién tiene que recurrir? ¿Dónde va a recurrir? ¿Dónde está colocado este libro? Esto es como un libro de reclamaciones, básicamente. Ustedes van a un centro comercial y lo primero que deberían ver al ingresar a un centro comercial es la identificación de un libro de reclamaciones. No porque vayan a presentar un reclamo, sino porque saben que está ahí en el hipotético caso que falle el servicio o el producto que les brinden, ¿no? Lo mismo ocurre con el libro de registro de incidencias. ¿Dónde está ubicado? Tener una cubierta que lo identifique como libro de registro de incidencias, el contenido. El contenido debe estar relacionado con los reportes de los casos y no solo eso, debe ser un contenido confidencial. Si un alumno les pide, o un padre de familia, o incluso un docente quiere reportar un caso, no va a abrir el libro y va a revisar los reclamos, las situaciones anteriores. Debe haber un responsable que permita abrir una hoja nueva donde ingresen todos los datos del caso que quiera registrar, evitando que pueda acceder al resto de información que se haya podido registrar. No por querer ocultar unos temas a los padres de familia, porque nos ha pasado que incluso hay padres de familia que dicen, necesito saber cuántos casos de violencia se han registrado, quiero saber nombre, apellido. Esa información es confidencial. Aquí se cuida tanto al agresor como al agredido y todos los pasos que se han seguido en estos casos. Por ende, ustedes están en la obligación no solamente de poner a disposición este libro de registro de incidencias, sino que velar para que nadie pueda acceder a los registros pasados. La persona que ingresa a su caso ingresa y en las hojas blancas que vamos a ver a continuación, ingresa los datos del caso que considere pertinente, sin acceder al resto de casos anteriores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá incluso el número de caso, los datos de la persona, los datos de la persona supuestamente agredida, los datos del agresor, especificaciones, qué tipo de violencia sufrió, física, sexual, psicológica, incluso si hubo una violencia verbal. Explican en qué lugares ha podido darse, una descripción de los hechos, cuál es el trámite que se ha seguido frente a los hechos de violencia. Incluso si se dan cuenta al inicio de la página, tiene la opción de poder colocar cuál es el dato, el número de expediente que se haya podido generar en el CICB. Porque lo ideal, no es lo ideal. La obligación es que no solamente lo registren en el libro de registro de incidencias, sino también en el portal CICB. Este es básicamente una hoja de seguimiento para saber qué acciones se derivaron del reporte antes dado, ¿no? Con qué fechas hubo una acción, la derivación, qué seguimiento, cuándo se hizo el colegio, el cierre, si el caso actualmente se ha cerrado, si hubo comunicaciones a UGEL, cuándo ha sido la fecha. ¿Por qué? Porque finalmente UGEL o el INDECOPI, cuando hagan una auditoría y ellos sí pueden acceder a todo este tipo de información, van a poder verificar que ustedes no solamente han brindado la opción de que se pueda registrar estos casos en el libro de registro de incidencias, sino que también han hecho
una derivación y un seguimiento necesario sobre el caso. E incluso si el caso actualmente ya está cerrado porque ya se cumplieron con todos los compromisos y esta conducta no volvió a aparecer a futuro, ¿no? Algunas recomendaciones generales que sí me gusta darles cuando se registran alguno de estos casos es asegurar que toda intervención sea respetuosa. Ustedes no pueden llamar a los menores y decirle, tú has sido un abusivo, has sido un matón, ¿cómo es posible que le hayas pegado a tu amigo, que hayas incentivado a violencia psicológica? No, ustedes se reúnen por separado con los menores a investigar las situaciones con los padres de familia sin tomar una posición. Simplemente están en la opción de recopilar toda la información y después analizarla y emitir las conclusiones posteriores, ¿no? Estamos hablando de un caso leve, ¿no? Que pueda ser catalogado como por ejemplo, una violencia psicológica, ¿no? Sin lesión, una violencia física incluso sin lesiones. El director es responsable de la formación integral de los estudiantes. Él es el llamado a promover la sana convivencia. ¿Cómo? Otra vez le vuelvo a repetir. A través de los documentos de convivencia, los documentos del manual de convivencia. Nosotros muchos rescatamos las capacitaciones que incluso se han estado haciendo, que hemos estado haciendo en colegios, brindando charlas a los menores de a quién tienen que llamar cuando surge este tema, que ellos incluso pueden hacer una denuncia anónima si no tienen la confianza de acercarse al director, al portal si se ve, entre otros. Entonces, estas situaciones las evalúa mucho el Indecopia positivo porque se verifica que toman acciones preventivas, ¿no? El responsable del portal si se ve deberá juntar siempre los documentos sustentatorios de cada caso para su desarrollo. No piensen que porque ya lo inscribieron el caso en el libro de registro de incidencias no están obligados a inscribirlo en el portal si se ve. Siempre deben de juntar en este portal toda la documentación necesaria y se debe de garantizar siempre la seguridad y confidencialidad. Es lo que les venía diciendo en la presentación anterior, ¿no? Los datos son confidenciales. Ustedes no pueden colocar alguna, y se ha dado caso, ¿no? Donde han colocado en unos papelotes a veces llamadas de atención a los menores por alguna situación en específico que se reportó. No, los casos se trabajan y se verifican y se emiten informes de manera confidencial, siempre respetando las intervenciones para los menores, porque finalmente son menores de edad, ¿no? Y en algunas situaciones en las que nosotros siempre rescatamos, esto es básicamente lo que siempre se resalta cuando, por ejemplo, hay violencia entre estudiantes. Si la violencia es psicológica o física sin lesiones, se aplica lo que les señalé anteriormente, ¿no? Es algo, la típica, por decir que se pueda dar en caso y que no ha pasado a mayores. Pero si estamos hablando de una violencia sexual o física con lesiones y o armas, siempre, siempre, ni bien toman conocimiento del hecho, tienen que orientar y acompañar al padre de familia a que presente su denuncia. Doctora, el padre de familia se rehúsa a ir a la comisaría, no quiere presentar su denuncia. ¿Qué podemos hacer? Ya hay formatos que se han emitido en la norma donde ustedes pueden dar de comunicado no solamente al UGEL, sino también de oficio, incluso comunicarlo al Ministerio Público, a la comisaría correspondiente para que ellos inicien las investigaciones, dejando constancia que el padre de familia se le orientó y que él no ha decidido presentar la denuncia. ¿Han pasado esos casos? Claro que sí. Créanme, es más probable que se presenten este tipo de casos donde los padres de familia deseen manejarlo a la interna que este tipo de situaciones donde realmente el colegio, el padre de familia terminen presentando su denuncia, ¿no? Incluso nos ha pasado ya en algunos casos cuando hemos orientado que nos terminan diciendo en realidad ellos han decidido dejarlo por lo debajo, pero otros compañeros sí han reportado este caso en el CICB y cuando les trae UGEL y les pide información, porque el CICB toda esta información llega finalmente al UGEL, les pide información sobre el caso registrado, el colegio dice, no, el padre de familia no quiso, yo no vi necesario presentar esta denuncia, y UGEL lo primero que le dicen, discúlpame, pero lo primero que viste haber hecho es que el padre de familia no quería presentar la denuncia, es dejar constancia y más bien tú presentar esta comunicado directamente a la policía, ¿no? También orientar a los menores, no solamente su labor termina con presentar las denuncias correspondientes y orientar a las personas a que presenten su denuncia, sino también orientarlos a los centros de apoyo
especializados de MUNA, Centro de Asistencia Legal Gratuita, entre otros. Incluso en el portal sí se ve, cuando ustedes ingresan a hacer un registro en el caso, se puede verificar por ubicación del centro educativo dónde están los centros más cercanos para poder derivar a los menores. Esa es una información valiosa porque a veces los padres de familia no tienen a la mano esta información y es su obligación trasladarle esta información. Porque a ustedes sí les va a arrojar el sistema donde están encontrando este tipo de centros para también poderles brindar esta información. Y bajo ningún escenario, violencia sexual, física, violencia psicológica o física sin lesiones, ustedes pueden suspender al menor que ha sido el agresor. Yo lo sé, es un tema muy delicado, porque se ha dado incluso casos, creo que hasta hace poco, si no es hace 2 años, 1 año, hubo un caso de un menor, de unos menores que usaron las fotografías de unas alumnas para hacer un video pornográfico y los padres de familia exigían que se expulsen a los menores, porque incluso bajo esas situaciones no puede hacer nada el colegio, lamentablemente está prohibido que los puedan expulsar. Claro, aquí operó un tema ya de presión social y finalmente los alumnos decidieron, los papás, decidieron retirar a los menores del centro educativo, ¿no? Pero incluso ante estas situaciones, siempre se debe garantizar la continuidad de los estudiantes involucrados. Esto es una opinión que siempre la rescatamos con el doctor Alonso cuando conversamos, que debe haber una modificación en la norma, sí, porque no nos imaginamos el estrés psicológico o la presión o la situación en la que ponen a un menor donde ha sido agredido física o sexualmente, donde su agresor también esté en el mismo salón estudiando con él. Algunos colegios optan por cambiarlos de salón, porque obviamente no los pueden expulsar, pero consideramos nosotros que ese tampoco no es una medida, pero estamos atados de manos porque la norma de por sí ya te prohíbe que puedas expulsar a estos menores, a los agresores. Tenemos también la violencia que puede darse con el personal de la institución a estudiantes. Puede ser la violencia psicológica, física y violencia sexual. Aquí voy a esclarecer mucho el tema de la violencia psicológica porque ya nos han llegado consultas de casos donde vienen alumnos y han denunciado, en 2 colegios ha pasado, donde han denunciado que, por ejemplo, la profesora los ha agredido psicológicamente, les llamó la atención delante de toda la clase y consideraron que realmente eso era una violencia psicológica, que debieron de llamarle la atención en privado, no delante de todos los alumnos. Y la madre de familia había denunciado ante el colegio violencia psicológica. El colegio revisó la información, tomó declaraciones de los alumnos, todo, y se llegó a una conclusión en ese caso en específico de que realmente la profesora le había dicho al alumno, oye, por favor, baja la voz, compórtate, siéntate, no hagas bulla en el salón, estoy dictando la clase. Lo dijo con una voz tranquila, sin levantar la voz ni nada. Y la alumna había exagerado esa situación. Entonces el colegio tomó la decisión de no presentar una denuncia como lo señala el protocolo, porque consideró que no era una violencia psicológica. Cuando la madre de familia denuncia este caso UGEL, lo primero que UGEL le dice es al colegio, ¿dónde está tu denuncia ante la policía por violencia psicológica? Y obviamente el colegio dijo, no, un momento, yo no voy a denunciar violencia psicológica porque aquí están todos los informes, aquí están todas las declaraciones, nunca hubo una violencia psicológica. A la alumna sí, obviamente se le dijo, toma asiento, no bulla, por favor, necesito terminar mi clase, y eso no es una violencia psicológica, consideramos que eso es una llamada de atención como se le puede dar a cualquier persona con respeto, ¿no? Y no, aquí nos sorprendió mucho porque él dijo que con los centros educativos no estaban en la posición de definir qué acciones o situaciones pueden ser catalogadas como violencia psicológica. Y lo que recomendó fue, porque acuérdense que el UGEL tiene un procedimiento preventivo, recomienda y después, si no cumples con esa recomendación, ya te sanciones, recomendó que se presentara la denuncia contra la profesora de manera inmediata. El colegio se vio obligado, obviamente, a presentar la denuncia, claro, señalando que para ellos seguían su postura, ¿no? Seguían considerando que no se trataba de un caso de violencia psicológica, adjuntó todos los documentos. Pero solo hay que hayan denunciado al profesor por esta presión que hizo UGEL, ya es una mancha bien difícil de borrar, ¿no? En los antecedentes que pueda tener este profesor. Pero ante esas situaciones, la conclusión que quiero darles es que si incluso tienen algún reporte de alguien que dice hay una violencia psicológica, ustedes no pueden decidir, no están en la situación de decidir si lo hubo o no. Recopilen toda esta información y procedan como lo señala el protocolo. Lamentablemente, presentando la denuncia dentro de las 24 horas, incluso orientando a los padres de familia para que puedan acceder
este apoyo especializado que puede haber con la DEMUNA o con asesorías gratuitas y hacer el seguimiento de la denuncia. En el caso de violencia sexual, igual lo mismo, comunicar al Ministerio Público, informar siempre al UGEL de estos hechos y orientar a un apoyo especializado. Y otro de los casos que también vemos que está en los protocolos es la violencia de un familiar o un tercero a un estudiante. Esto, cuando hemos ido dictando capacitaciones nos hemos dado cuenta que los colegios no lo han tenido muy mapeado. Por ejemplo, me ha pasado que a veces me dicen, doctora, el alumno ha venido, pero nos hemos dado cuenta que estaba muy sucio, no se bañaba, incluso le hemos visto moretones cuando ha utilizado un polito de manga corta, siempre viene con moretones en el cuerpo, no sabemos de la situación, o por ejemplo, no les han mandado la lonchera, llevo una semana sin llevar lonchera, que a veces la gente tiene que sacar plata de su bolsillo para invitarle que coma algo, ¿no? Esta situación sí nos está preocupando. Como alumnos que vienen con mucho estrés, mucha falta de sueño. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? No les digo que pueda ser un caso de violencia psicológica, pero sí que pueda hacer partícipe a la DEMUNA para que pueda intervenir y pueda saber qué es exactamente lo que está pasando. Incluso si ustedes sí detectan que hay violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, por ejemplo, hubo un caso de un menor que sí llegó llorando al colegio diciendo que su mamá le pegaba casi todos los días, y la mamá siempre se justificaba diciendo que era porque el alumno era un malcriado, pero el alumno sí venía con golpes muy fuertes, con moretones muy fuertes, y venía con mucho sueño porque la mamá no lo dejaba dormir, lo castigaba de maneras muy fuertes. Y ahí sí se le recomendó al inspector presentar esta denuncia de manera inmediata para que intervenga la comisaría, ¿no? De hecho, cuando se intentó hacer, la mamá dijo, no, yo los voy a denunciar porque se me están informando, pero en realidad tenían la declaración del menor que la colocaron en un informe. Y como les digo, no, finalmente ya será la policía, la fiscalía o el juzgado que determinen cuáles son, realmente si en efecto ha habido violencia física, sexual o psicológica, ¿no? Pero ustedes sí están en la obligación. ¿Esto se debe reportar en el libro de registro de incidencias o en el ICB? No, pero sí lo deben de comunicar a la UGEL para que haga los seguimientos correspondientes. Infracciones. Infracciones a UGEL es un procedimiento que realmente se ha visto en la práctica, es más preventivo. Se dice, obviamente, se han cometido este tipo de infracciones, pero si las subsanas, no va a haber ningún problema. Después, si no siguen las recomendaciones, es que sí, en efecto, te puede llegar a multar. No hemos visto casos así en realidad con multas en UGEL, porque usualmente los colegios sí han llegado a acceder a las recomendaciones que le hace corrigiendo las conductas infractoras, ¿no? Distinto es el panorama con Indecopi. Ello no ha funcionado así. De hecho, el doctor Alonso les mencionaba algunos casos que hemos visto en Indecopi, ¿no? Por ejemplo, actos de bullying, hemos visto que mucho depende de la gravedad. Por ejemplo, si es un tema que no se activó los protocolos para prevenir una situación que ya se venía denunciando de acoso escolar, las multas son de 7 UITs, pero sí han agravado la multa cuando ha pasado una situación que sí ha atentado contra la vida del menor. Por ejemplo, un colegio donde el menor ya le había reportado a su mamá que sus amigos le pegaban en la clase de música con los instrumentos musicales. La mamá lo reportó al colegio, lo reportó al psicólogo y ahí inmediatamente debieron de activar sus protocolos. No lo hizo el colegio. Los actos de violencia siguieron siendo reiterativos en diversas clases hasta que en una de las clases, después de 2 meses, el menor decide tomar la trágica decisión de lanzarse por la ventana desde un segundo piso. Esta situación, este hecho de que se haya reiterado después de haber comunicado al profesor, al tutor, al psicólogo y que el colegio no haya hecho absolutamente nada, el Indecopi sí lo ha tomado como una causal de agravante, ¿no? Y las multas sí han sido muy elevadas. O sea, estamos hablando, no activar un protocolo en la primera oportunidad que tiene 7 UITs versus haber existido un agravante de 35 UITs. Lo mismo ha pasado con el libro de registro de incidencias, ¿no? No contar con un libro de registro de incidencias, pero sí haber reportado el caso, así se ve, que es casi la típica infracción que suelen cometer los colegios. Las multas van de 1 a 3 UITs, pero no haber registrado el caso en ninguna de las dos plataformas, la multa se ha agravado. Estamos hablando de sanciones de hasta 10 UITs. El tema del libro de registro de incidencias y el CCB siempre le existe al colegio. No te van a culpar que un alumno haya hecho un acto de violencia, haya cometido, perdón, un acto de violencia contra un menor,
porque son situaciones que no la vas a poder evitar, pero sí van a ver cómo actuaste de manera preventiva y de manera posterior al haber tomado conocimiento del caso. Entonces, este tipo de infracciones, si ustedes tienen dudas, no saben cómo actuar y no saben cómo accionar, regístrenlas igual en el libro de registro de incidencias en el CICB. Por último, usted va a voltear y nos va a decir, no era necesario hacerlo, da por cerrado el caso, ya está. Pero si se dan cuenta, con un simple registro pueden evitar multas de 1 a 10 UITs. Los actos de violencia, lamentablemente, sí se van a tener que evaluar cómo han accionado y qué tan graves son los casos para poder saber si hay una contingencia elevada de 7 a 35 UITs. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy. A continuación vamos a pasar en la etapa de preguntas. Hay varias preguntas que han llegado a la mesa. Mientras los expositores las revisan, yo quisiera aprovechar para comentarles que hemos diseñado un servicio especial en Torres y Torres Lara Abogados para que los interesados cuenten con una adecuada implementación del libro de incidencias, así como el debido protocolo a seguir para la atención de estos casos de bullying tan preocupantes, ¿no? Con este servicio lo que se va a buscar fundamentalmente es evitar las sanciones por parte tanto del INDECOPI como de la OJEP, así como también la aplicación de medidas correctivas, ¿no? Para una mayor información, quien esté interesado en tomar este servicio puede escribirnos al correo contacto@titl.com.p que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Ahora sí, les pido a los expositores, fundamentalmente el doctor Persiguaro, en los temas de penal, y a Lupe Montenegro y a los temas administrativos, para que pasen a, muy puntualmente, porque son como 16 preguntas, si pueden contestar, bueno, alguna de ellas, la que se pueda, en un lapso más o menos de 10 minutos, que ya estamos con el tiempo encima. Adelante, empecemos con el doctor Persiguaro. Sí. Bueno, la pregunta es la primera: si el menor de edad comete una infracción penal, ¿qué instrumento jurídico se le puede aplicar? Bueno, habíamos señalado que el instrumento sería el código, básicamente de sanciones penales, código de sanciones penales, el decreto, el código de responsabilidad penal de adolescentes, el decreto 1348 es lo que tendríamos que básicamente aplicar para ello. Otro punto es cuáles son las sanciones máximas que pueden ocasionarse por una contravención regulada en el Código del Niño Adolescente, en este caso específicamente responsabilidad penal de adolescente. Estamos hablando, habíamos dicho, hasta 10 años, ¿no? Hasta 10 años, de 1 a 10 años es lo máximo que se puede sancionar. También pregunta cuáles son los rangos de edad en los que se puede aplicar sanciones penales a los adolescentes según el decreto legislativo 1348. Habíamos dicho también que sería de 14 hasta antes de cumplir los 18 años. En cuanto si un adolescente comete una difamación y una injuria contra un docente frente a los demás colegas, ¿qué ley se aplica? ¿No? Bien, como habíamos señalado ya anteriormente, efectivamente es real de que los adolescentes pueden cometer delitos, ¿no? Pero dentro de las normas para adolescente no se considera como delito, sino infracción. Entonces, ¿qué se puede hacer? La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿un adolescente puede cometer difamación, injuria? Sí, sí lo puede hacer. Ahora, que ese acto les pueda llevar a la cárcel, no, porque habíamos señalado que los rangos para ese tipo de internamiento no es mucho más, ¿no? Estamos hablando de delitos graves. La difamación no es un delito grave en el Código Penal. No, ¿por qué? Porque establece que, por ejemplo, cuando hay difamación agravada, esto es utilizar los medios de comunicación, la pena pues hasta 3 años, ¿no? Entonces no es agravado. ¿Qué norma se aplica? Efectivamente, la norma del Código de Responsabilidad Penal de Adolescente, el decreto legislativo 1348.
Y la sanción no va a ser internamiento, sino las medidas de amonestación, las medidas de un tema de una responsabilidad de alguna manera restringida, ¿no? Que no tengan que ver con internamiento, ¿no? Eso. Otro más, ya, ese para Lupe. Sobre la omisión de realizar la denuncia en caso de delitos, pero los menores cometen infracciones, como cometo delito de no denunciar. Claro, lo que está queriendo decir es, a ver, el 407 nos dice del Código Penal, establece que comete delito, ¿no? El que estando obligado por ley no lo hace, no denuncia el hecho. Bien. Si bien es cierto, el menor, el adolescente de 14 a 18 años no comete delito, pero sí infracción, esa infracción está en base al delito. Esto es, si por ejemplo comete un delito determinado, ¿no? Y esta, a pesar que no es delito para él, para procesarlo, pero es un delito para el Código Penal. La norma establece que debe de procesarle según el 1348, o sea, un código especial, pero sí comete delito. Ahora, estando en esa situación, el director o la persona que está obligada a denunciar, ¿comete delito? Sí comete. ¿Por qué? Porque estando obligado a poner en conocimiento de la autoridad, no lo hace. No pone en conocimiento. Entonces, la norma establece que esta persona puede ser privada de su libertad no mayor de 2. Y como dijo la doctora Lupe, ¿no? Efectivamente, ahí mejor es denunciar el hecho. Esto se va a investigar y después se va a poner en una situación en la cual se va a esclarecer. Ahora, hay habido situaciones en las cuales nos han preguntado, ¿cómo hacemos? Si los padres o las situaciones, ¿quién es el primero que debe denunciar? En realidad, todas las personas estamos obligadas a denunciar, en general. Pero específicamente, el código sanciona el que tiene una obligación legal. El que tiene una obligación legal de denunciar y no lo hace, ese es el procesado. Ahora, los que tenemos una obligación moral es otra cosa. Es decir, si nosotros vemos un delito que se ha cometido, no me dice la norma que tengo la obligación, pero ¿debo denunciar? Claro que debo denunciar, con un deber moral, pero no me van a procesar si es que no lo hago. Pero a una persona que la ley le dice, usted tiene que denunciar en tanto tiempo y no lo hace, entonces es otra cosa, ¿no? Es diferente. Bien, hasta ahí podríamos... Pasamos ahora a las preguntas de la doctora Montenegro. Muchísimas sí, gracias, Percy. Adelante, Lupe, puntual, por favor. Gracias. A ver, un segundo. Ya. A ver, tengo esta pregunta. En el caso de una situación de un juego de manos entre dos estudiantes que son amigos, en el que se produce un exceso de fuerza que causa una lesión grave en el otro estudiante, fractura, por ejemplo, la madre del afectado pide la activación del protocolo 2, violencia con lesiones. El colegio debe cubrirse las espaldas y hacer caso a la madre con lo que se requiere notificar a la UGEL y a la fiscalía dentro de las 24 horas del hecho, o se debe esperar a citar a los otros padres antes de hacerlo, aunque pasen las 24 horas del hecho. Va de la mano con lo que decía el doctor Percy. En realidad, tienen que presentar la denuncia y activar el protocolo número 2. Yo sé que la situación fue a través de unos juegos, pero eso va en un informe. Lo consignan y lo derivan ese informe a la policía, al ministerio, para que ellos sean los que tomen las secciones correspondientes, ¿no? Pero definitivamente que hubo acá, así sea por juego, una lesión, lamentablemente sí lo van a tener que registrar. Incluso hubo un caso, igual, estaban jugando básquet dos menores, uno fue bastante tosco con el otro compañero y el balón se lo tiró de tal manera que él sabía que le iba a ocasionar una lesión al otro niño. Lo hizo y de hecho le quebró 2, 3 dedos, creo, de la mano. Y cuando el colegio dijo no es necesario porque realmente esto no es una violencia, no estaban jugando, qué sé yo, bueno, sí, el otro quería hacer tosco este juego, pero no buscaba romperle los dedos. Lo cierto es que cuando la mamá fue a quejarse, Ugel dijo,
no estás en la potestad de decidir si en efecto esto tenía la intención de hacerlo o no. ¿Hubo una lesión? Sí, vas y presentas registras este caso en el libro de registro de incidencias UG y activas el tema de notificarle también la denuncia, perdón, presentar la denuncia a la comisaría correspondiente. Y ellos van a hacer con la información que ustedes les han enviado los que tomen una decisión si finalmente pues hubo una violencia, si a propósito o no. Y así se cubren, ¿no? También, porque de hecho este caso que pasó con este colegio que les digo fue, UGEL sí fue bastante insistente en de que presentara el colegio los informes y todo a la comisaría donde ya incluso la mamá había ido a presentar la denuncia. Doctora Montenegro, buenas tardes. Toda anotación en el libro de registro de incidencias por un conflicto entre alumnos debe trasladarse al CICB. Sí, en efecto. Todo tipo de lo que hemos hablado, ¿no? La violencia psicológica sin lesiones, con lesiones, o físicas sin lesiones, incluso las lesiones o las sexuales tienen que ser trasladadas no solamente al libro de registro de incidencias, sino también al portal CICB. El colegio debe tener un protocolo propio, será suficiente los protocolos que están en el CICB. Son exactamente los mismos. Si adicional ahí ustedes quieren reforzar algo como capacitaciones, a los profesores capacitaciones, a los alumnos, háganlo. Todo lo que sea medidas para mejor van a ser bien tomadas por las instituciones, tanto Indecopi como UGEL. ¿Qué hago si el colegio se rehúsa a inscribir el caso en el CICB alegando que el tema ya está solucionado? La denuncia, pueden presentar su denuncia ante UGEL o incluso ante el Indecopi, ¿no? Que el colegio, pese a que ustedes ya, que el colegio tomó conocimiento de una situación y que estaba obligado a hacerlo, no lo ha querido hacer. Por más solución que hayan establecido, por más comunicados que hayan tenido entre los padres y familia, están obligados igual a registrar este hecho. Si un alumno señala que un profesor cometió contra la violencia psicológica y yo verifico que eso es falso, ¿estoy igual obligada a denunciarlo? Sí, se los dije en la exposición, lo tienen que denunciar. Ustedes no están en la potestad de decidir qué es y qué no es un tema de violencia psicológica, simplemente están en la obligación de denunciarlo. Doctora Guadalupe, ¿qué se hace en los casos donde los padres de familia se niegan a denunciar un hecho de violencia física como menor? Como les dije, si no lo hacen los padres de familia, ustedes lo dejan constancia en las actas correspondientes y también van y presentan esta denuncia directamente a la comisaría, dejando constancia de que los padres de familia que han decidido no presentar ninguna denuncia. Si veo a un estudiante que llega al salón con marcas de castigo de casa, ¿qué debo hacer? Activar el último protocolo que les señalé. Que han verificado que en efecto el menor, incluso antes de presentar la denuncia, usualmente lo que hacen es contactar a la DEMUNE. Estos casos les he visto muy pocos, pero mi recomendación es que se inicie el protocolo correspondiente donde tengan que comunicarle a todas las autoridades correspondientes. Y finalmente, ¿es obligatorio legalizar los libros de registro de incidencias en nuestros colegios? No, lo mismo que el libro de reclamaciones, no es obligatorio legalizarlo, pero sí resguardarlo de manera confidencial. Eso es todo, señorita. Listo, muchísimas gracias a nuestros expositores, el presentador del tema, el doctor Alonso Morales, y a los expositores de los temas de fondo, Percy Guaro Yaja y Guadalupe Montenegro Ruiz, abogados del estudio Torres y Torres Lara, y también a la audiencia por su presencia el día de hoy. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos muy pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Adiós. Gracias, hasta luego.